Agrario 204-2013-55 es el conflicto social entre la comunidad de Bagandó y propietarios de la estación del MIT. Es importante mencionar que este video se hace con fines didácticos, como un estudio de caso de un conflicto agrario. Las opiniones y los comentarios son solamente de índole personal y no institucional. El objetivo es poder dejar una memoria descriptiva de este conflicto. En resumen, existe una sentencia que causa ejecutoria de fecha 13 de diciembre del 2019 en favor de la comunidad de Bagandó por la restitución de 17 hectáreas en posesión de 15 propietarios de la estación del MIT. Como podemos ver en este mapa, prácticamente la zona azul es la zona del plano de ejecución de la comunidad de Bagandó y la zona en amarillo son las propiedades de la estación del NIT o de propietarios de la estación del NIT, donde converge el plano azul y las líneas amarillas, es justamente la zona de conflicto de 17 hectáreas. Ahí variaron un poco las cantidades porque originalmente se demandó por 21 hectáreas y hoy a la fecha en 2024 prácticamente son 3 hectáreas las que están todavía en conflicto. ¿Qué fue lo que sucedió y de qué se deriva este conflicto agrario? Existe un decreto presidencial de 1948 en favor de los bienes comunales de Bagandó por 558 hectáreas. En 1973 se emite un decreto presidencial con motivo del establecimiento de zona de riego, donde se le va a compensar con terrenos al poblado de la estación del MIC. Es aquí donde prácticamente se les entregan la propiedad a los propietarios de la estación del NIT y por tanto se expiden en 1991 títulos de propiedad por parte de Conagua, es decir, los propietarios de este conflicto tienen y cuentan con títulos de propiedad que los acredita no solamente como poseedores porque tienen la posesión, sino como propietarios justamente de estas hectáreas. Sin embargo, en julio de 1992, un año después, es cuando se ejecuta la resolución presidencial de 1948. Hay que recordar que hasta que no se ejecuta la resolución presidencial no surte los efectos justamente de la propiedad para los bienes comunales. Sin embargo, y este es el punto más importante de toda la discusión, en esta ejecución que se realiza en 1992 y que es firmada por los bienes comunales, en el punto tercero dice textualmente: las pequeñas propiedades que se encuentran enclavadas dentro de la superficie comunal que se confirmó, es decir, el plano de ejecución, quedarán excluidas de esta titulación si están amparadas por títulos de propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que se ejecutan las hectáreas en favor de bienes comunales, pero en la ejecución se detalla en el punto tercero que de este plano de ejecución quedarán excluidas aquellos que cuenten con títulos de propiedad, es decir, los propietarios de la estación del MIT que cuentan con títulos de propiedad quedarán excluidos. ¿Por qué en el plano de ejecución no se delimitan justamente estas exclusiones? Porque pareciera, y esta es una suposición, que no se conocía a ciencia cierta quiénes y cuántos eran los propietarios que contaban con esos títulos de propiedad. Entonces, en el plano de ejecución se dibuja completo los bienes comunales, como ocurre aquí en la línea azul, y no se excluyen aquellos que tienen títulos de propiedad, pero en la ejecución firmada lo dice con claridad: quedarán excluidos de esta titulación si están amparados por títulos de propiedad. Sin embargo, a pesar de que existe este punto tercero, como el plano de ejecución no las excluye, es de ahí donde se deriva el conflicto y es ahí donde los bienes comunales se agarran, pues, por decirlo de alguna manera, para poder pedir y solicitar una restitución de tierras. El plano proyecto definitivo se dibuja el polígono sin considerar el punto tercero, ya que en ese momento no se conocían con certeza cuáles tenían títulos de propiedad. El plano proyecto, y este es un dato importante,
resulta de una superficie de 579 hectáreas y no de 558 hectáreas, que son lo que determinaba el decreto presidencial de 1948. ¿Por qué? Pues justamente porque se anexaron hectáreas que no le correspondían a los bienes comunales, que tenían en posesión y que se amparaban por propiedad, por títulos de propiedad, los propietarios de la estación del NIT. Entonces aquí me parece que existe un error del magistrado al emitir la sentencia de diciembre del 2019, porque su conclusión del magistrado se basa en el tercer perito, el perito tercero en discordia, pues, porque establece aquí que justamente a partir del plano definitivo, esa propiedad le corresponde a los bienes comunales. Pero ni el perito ni el magistrado, asombrosamente, consideran el punto tercero del documento de ejecución de 1992, donde se excluye las propiedades privadas si estuvieran amparadas por títulos de propiedad. Esto es lo que deriva el conflicto social que existe entre la comunidad de Bagandó y los propietarios de la estación de NIT. Pero veamos la cronología para entender un poco más cómo se fueron dando los hechos. Una vez que se emitió en 1973 el decreto presidencial y después en el 91 le dan los títulos de propiedad a Conagua, en el 92 se hace la ejecución del decreto de 1948 y se establece ese punto tercero que ya comenté y se genera el plano definitivo que incluye justo esas propiedades del NID, pero en el documento de ejecución las excluye en el punto tercero y por eso se hace un documento de ejecución. Para el 29 de junio del 2011 pasa el procede. El procede certifica cuál es la propiedad que le corresponde a los bienes comunales y cuáles tienen en posesión. Y a partir de ahí, entonces los bienes comunales dicen, ¿por qué no me estás incluyendo esa parte que en el plano definitivo sí aparece? Bueno, pues en el punto tercero lo decía claramente, quienes tienen títulos de propiedad hay que excluirlos, pero no se excluyó en ese plano definitivo. Entonces, para el 12 de diciembre del 2011, los bienes comunales interponen una demanda restitutoria, es decir, que se les devuelvan esas tierras porque les pertenece de acuerdo al plano definitivo. Para el 11 de junio del 2014, es hasta el 11 de junio del 2014, la Confederación Agrarista Mexicana solicita la entrada de este conflicto al programa de COSOMER. Para quienes no ubican qué es el programa de COSOMER, lo voy a resumir en términos muy generales. Básicamente es un programa de gobierno, del gobierno federal, que actúa cuando existe un conflicto entre dos ejidos. Regularmente es porque uno tiene la posesión y el otro tiene la propiedad. La propiedad se comprueba a partir de un juicio agrario. Cuando este juicio agrario concluye y se determina a quién le dieron la razón de la propiedad, pero quién tiene la posesión, entonces entra el programa de COSOMER como una especie de compensación económica a los propietarios, de tal manera que se le deja regularmente los terrenos, las hectáreas a quienes tienen la posesión y a quienes el tribunal dijo que tenían la propiedad, se les da una compensación económica importante o en algunas ocasiones se compran terrenos en otro lado para compensar esos terrenos que los propietarios perdieron ante ese conflicto agrario. Desafortunadamente este programa de COSOMER tuvo muchos vicios en el pasado. En muchas ocasiones las organizaciones campesinas pues también utilizaban este programa de COSOMER para hacerse de recursos económicos y había ahí algunos temas de corrupción. Esto lo digo obviamente también en términos personales, pero existía ahí ya un conjunto de vicios en el programa de COSOMER. Para dar una actualización, desde el 2018, en el caso del estado de Hidalgo, prácticamente no ha habido ningún conflicto agrario que se haya resuelto a partir del programa de COSOMER. Es un programa que tendiera a desaparecer, pero que debiera en el corto, mediano y largo plazo de permanecer solamente para casos muy excepcionales. Desafortunadamente se utilizó este programa ya como una manera de repartir dinero a partir de conflictos agrarios que se estaban suscitando. Entonces, en el 2014, la Confederación Agrarista Mexicana solicita la inclusión de este conflicto agrario en el programa de COSOMER.
Curiosamente, repito, en el caso de Hidalgo, desde 2018 no tenemos una resolución de conflictos a partir del programa de COSOMER, solamente tenemos la conclusión pendiente de un conflicto que fue aceptado en el Arenal Yagualica, que se están comprando unos terrenos para hacer la restitución correspondiente a partir del programa de COSOMER, pero que es un programa, un conflicto que fue aprobado justamente en el 2014, ¿no? Pareciera que el año 2014 fue como el boom del programa COSOMER, pero bueno, esto solamente lo comento como una referencia marginal. Después, el 30 de noviembre del 2017, el Tribunal Unitario genera un punto resolutivo, el cuarto, donde ordena la restitución en favor de la comunidad de Bagandó de 9 hectáreas. Sin embargo, para el 14 de agosto del 2018 se ordena la reposición de procedimiento, ¿no? Obviamente hubo un recurso que derivó en la reposición del procedimiento, entonces deja inválida esa restitución. Pero es para el 13 de diciembre del 2019 donde nuevamente el Tribunal Agrario, ya con las consideraciones que hice anteriormente, ordena restituir a la comunidad de Bagandó la superficie de 17 hectáreas en posesión de 15 propietarios de la comunidad del NIT. Es decir, aquí ya el magistrado dice la propiedad le corresponde a los bienes comunales porque así aparece en su plano definitivo, sin considerar ese punto tercero que comenté desde el principio, donde deberían de haber quedado excluidas los títulos de propiedad que sí tienen los propietarios del NIT, pero me parece que aquí hubo errores tanto del magistrado, del perito y hasta de los abogados defensores de los propietarios privados de la estación del NIT. Pero bueno, la sentencia está y está firme. El 10 de mayo del 2022 se intenta realizar la ejecución justamente de esta restitución, y el 10 de mayo del 2022 se genera un acuerdo donde hay una imposibilidad de ejecución, es decir, no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque la posesión la siguen teniendo los propietarios del NIT y no aceptan que se les quiten esas tierras, ¿no? Incluso en este acuerdo se solicita la fuerza pública. Hasta la fecha no se ha podido ejecutar esa resolución de diciembre del 2019 y por eso sigue siendo un conflicto agrario. Para el 25 de abril del 2023 se establece la última mesa de conciliación que tenemos registro, donde participa la comunidad, donde participan los propietarios del NIT, donde participa la Procuraduría Agraria y donde participa la representación de la SEDATU en el estado de Hidalgo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Días antes del 25 de abril del 23, esto fue el 16 de marzo del 2023 de ese año, se buscó establecer una conciliación entre los bienes comunales y los propietarios, derivado de varias reuniones por separado y de manera conjunta. Se esbozaba una idea de conciliación que era que la posesión y reconocimiento de las tierras en favor de los propietarios del NIT por parte de los comuneros, es decir, que los comuneros aceptaran ya que esas tierras no solamente las tienen en posesión los propietarios del NIT, sino además con títulos de propiedad la acreditan más allá de la sentencia del 13 de diciembre del 19, siempre y cuando los propietarios acepten ser parte de los bienes comunales, esto como una especie de reconocer que son parte de los bienes comunales esa parte, pero la posesión y la propiedad la tienen estos propietarios del NIT, y entonces se sumarían a los bienes comunales con todos los derechos y obligaciones, y proponer una cantidad económica pues para el pago de los abogados que durante todos estos años se llevaron a cabo en este juicio agrario. Pareciera que para el 25 de abril las cosas podrían conciliarse de esa manera. Los propietarios del NIT consideraban que pudiera ser una buena opción de conciliación, pero habría que checar de cuánto sería la aportación económica para el pago de los abogados, y entonces se quedó pendiente en que ellos resolvieran si aceptaban o no. Y por el lado de los bienes comunales, también de alguna manera en las pláticas aceptaban pues que la posesión la tenían los propietarios del NIT, pero que además también pues tenían títulos de propiedad y que el magistrado en esa sentencia pues les había favorecido a ellos a pesar de que existían esos títulos de propiedad y a pesar de que en el punto tercero de la ejecución de sus bienes comunales habían sido excluidas, pero no estaban reflejadas en el plano definitivo, y que esto les dio pauta y pie a poder
buscar la manera de obtener esa propiedad, ¿no? Entonces los bienes comunales dijeron, bueno, vamos a revisar esta opción que se está dando, pero lo tenemos que pasar por asamblea y lo tenemos que platicar con los compañeros. Se da la fecha del 25 de abril del 2023, llegan los dos grupos, la comunidad y los propietarios, y en definitiva dicen, no estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo con esa solución. Yo les pregunto por qué, y ellos simplemente, el argumento más importante que dan ambas partes es, bueno, nosotros nos arreglamos, pero ¿y el gobierno qué nos va a dar? Entonces todo resulta, o todo pareciera indicar, que más que resolver un conflicto agrario, lo que buscasen es qué les va a dar el gobierno. ¿Por qué? Pues porque se estaba acostumbrado en los ejidos a partir del programa de Cosomer en esas compensaciones económicas, ¿no? Yo tengo un conflicto, uno tiene la posesión, al otro le reconocen la propiedad, pues compénsenme de forma económica, pero creo que en algún momento este programa se vició y se vició mucho, que hasta la fecha sigue teniendo sus consecuencias porque a partir de una posible solución de conflicto entre particulares, por decirlo así, la pregunta es, bueno, pero entonces el gobierno, ¿qué nos va a dar? A lo único que se pudo llegar en esa mesa de conciliación es a un acuerdo que dice textualmente las representaciones de la SEDATU, la Procuraduría Agraria y el gobierno estatal, porque también estuvo presente el gobierno estatal, los titulares de las dependencias presentarán la propuesta de los programas vigentes tanto del gobierno estatal como del gobierno federal a los cuales podrán tener acceso en caso de resolver el conflicto en comento. Es decir, como ya se había indicado, y esto es algo que estaba olvidando y es muy importante decir, eh, el programa COSOMER solamente aplica, y esto hay que verlo en las reglas de operación, de conflictos entre ejidos. No puede actuar el programa COSOMER en un conflicto entre un ejido y un particular. En este caso es un conflicto entre un bien comunal y un particular. Por lo tanto, el programa de COSOMER, de acuerdo a sus reglas de operación, pues no son susceptibles de ser atendidos mediante ese programa. No sé por qué hasta ahora tienen la claridad de ese tema, puesto que desde el 2014 la Confederación Agrarista Mexicana solicitó su inclusión en el programa COSOMER. No sé si no lo sabían o nadie se los dijo, o si acaso hubo un cambio de las reglas de operación, que no lo creo, pero este conflicto agrario no se podía resolver y no se puede resolver mediante el programa de COSOMER de acuerdo a sus reglas de operación, porque tiene que ser entre ejidos, no entre ejido y particular. Sin embargo, durante prácticamente 10 años estamos hablando, siguen teniendo la idea algunas personas que este conflicto se puede resolver mediante COSOMER. Incluso en algunas de las sentencias y resoluciones del tribunal se sugiere a la SEDATU que sean incluidos en el programa de COSOMER, y eso no es posible. Entonces, una vez que se les detalla este tema de las reglas de operación, entonces dicen, bueno, si no nos van a compensar y no nos va a dar nada el gobierno a partir de la compensación del programa de COSOMER, entonces el gobierno, ¿qué nos va a dar? Y entonces el planteamiento fue que veríamos entre los programas vigentes del gobierno estatal y del gobierno federal cuáles podrían ser una especie de compensación, digámoslo así, en especie, no económica, pero en una compensación en especie y en programas, para que reconocieran, ya fuera de esa sentencia, la propiedad y la posesión de los propietarios del NIT y se terminara este conflicto agrario. Para esta fecha, el 25 de abril, la posición de bienes comunales y los propietarios fue no, no aceptamos ese acuerdo y queremos saber qué nos va a dar el gobierno. Desafortunadamente, los programas del gobierno federal y del gobierno estatal disponibles y vigentes pues no satisfacen las expectativas de los bienes comunales de Bagandó, y al no satisfacer estas expectativas, que queda en eso, solamente en expectativas, pues no podemos avanzar más allá de eso. Conclusiones, la conclusión personal, primero es que el programa de COSOMER envició mucho esta dinámica de siempre tener una compensación económica a partir de un conflicto agrario.
Me parece que los bienes comunales de Pagandó están conscientes y estuvieron conscientes desde el inicio que esa propiedad no solamente la tienen en posesión, sino les pertenece a los propietarios del MIT porque tienen sus títulos de propiedad y reconocen ese punto tercero de su ejecución y reconocen que en el plano definitivo no se excluyeron porque no se conocían esos títulos de propiedad, lo reconocen, digamos, en la mesa de forma económica, pero legalmente pues hicieron todos los intentos para poder hacerse de esa propiedad y desafortunadamente el Tribunal Agrario se los concedió por sentencia. Aquí otra consideración que yo hago es que el magistrado cometió un error al no, y es una consideración personal, lo repito y lo puntualizo, al no tomar en atención justamente el punto tercero de esa ejecución del decreto presidencial para los bienes comunales, dejando desde entonces este conflicto agrario y posteriormente con las mediciones del procede y buscar la manera de ganar la propiedad para después, con toda la intención, entrar en el programa Ecosomer y recibir una compensación económica. Pero el programa Ecosomer pues no aplica por las reglas de operación y en algo o en un conflicto agrario que puede ser resuelto entre los particulares o entre los bienes comunales y los particulares, se mantiene como un conflicto agrario porque la gran pregunta o la posición de ambos grupos es, pues sí, pero ¿y el gobierno qué nos va a dar?